Hay personas que, si miras su vida desde fuera, creerías que viven en paz, porque aún sonríen, aún hablan con suavidad, aún cuidan de su familia, aún cumplen con sus responsabilidades cada día. Pero lo que nadie ve es que cuando están solos, cuando ya no tienen que ser fuertes para otros, cuando ya no tienen que mantener una imagen frente a nadie, algo dentro de ellos empieza a surgir, una sensación de peso que no pueden nombrar, una presión que no pueden explicar y una verdad que han guardado durante tanto tiempo que incluso ellos mismos comienzan a temer enfrentarla. Sigues despertándote cada mañana, sigues haciendo las cosas habituales, sigues sonriendo a los demás, sigues diciendo todo está bien, pero solo tú sabes que hay algo dentro de ti que ya no es ligero, ya no es puro, ya no es tranquilo, como si hubiera una pequeña oscuridad que se expande silenciosamente en tu interior y no sabes qué hacer con ella. Esa oscuridad no siempre es clara, no aparece como algo concreto que puedas señalar, sino que es más bien una sensación, una pesadez difusa, algo que te impide respirar profundamente con comodidad, que te impide relajarte por completo, que te mantiene siempre en un estado de tensión leve que ni siquiera tú notas. Hay noches en las que cuando te acuestas, apagas la luz y todo a tu alrededor se vuelve silencioso, empiezas a sentir con mayor claridad ese saco invisible, ya no está oculto por el trabajo, por las voces, por la ocupación, sino que aparece muy claramente como un peso colocado justo sobre tu pecho, que no te deja dormir profundamente, no te deja estar en paz, no te deja escapar de ti mismo. Te das la vuelta, intentas encontrar una posición más cómoda, cierras los ojos e intentas no pensar, pero cuanto más lo intentas, más claros se vuelven los pensamientos, como cuando estás en una habitación oscura. Al principio no ves nada, pero poco a poco tus ojos se acostumbran a la oscuridad y empiezas a reconocer todo a tu alrededor. Y en ese momento te das cuenta de que no solo estás cansado físicamente, sino cansado desde dentro, cansado porque hay algo que está siendo retenido, comprimido, no dicho, no llevado a la luz. Puede que te hayas acostumbrado a vivir así, acostumbrado a llevar ese saco contigo, acostumbrado a ocultar esa oscuridad, acostumbrado a salir cada día como si todo estuviera bien, pero esa costumbre no hace que la carga sea más ligera, solo hace que la notes menos cuando estás ocupado. Pero cada vez que te detienes, cada vez que estás solo, cada vez que ya no tienes nada que te distraiga, vuelves a sentirlo más claro, más pesado, más real. Tal vez te has preguntado por qué te sientes así, por qué ya no tienes la paz que tenías antes, porque hay momentos en los que te sientes vacío o pesado sin una razón clara y tratas de explicarlo con cosas externas, con el trabajo, con la presión, con las responsabilidades, pero en lo más profundo sabes que la respuesta no está ahí. Hay algo dentro de ti, algo que has elegido silenciar, algo que no quieres enfrentar, no quieres nombrar, no quieres mirar de frente, porque sabes que si lo haces tendrás que admitir una verdad que aún no estás listo para aceptar. Y así sigues reprimiendo, sigues reteniendo, sigues dejando que esa oscuridad permanezca en tu interior, esperando que si no la tocas, desaparecerá por sí sola. Pero la oscuridad no desaparece cuando cierras los ojos. La oscuridad solo desaparece cuando hay luz. Y el problema es que llevas demasiado tiempo sin permitir que la luz entre. La Biblia dice en el Salmo 32, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y eso no es una frase lejana, sino una descripción muy real de lo que sucede cuando una persona guarda todo dentro por demasiado tiempo, cuando deja que la oscuridad permanezca sin abrir nunca la puerta a la luz. Ese silencio no es paz, sino presión, acumulación, represión, como si estuvieras tratando de mantener una puerta cerrada mientras detrás de ella hay una fuerza que empuja cada vez más fuerte, y cada día que pasa tienes que usar más fuerza para mantenerla cerrada. Puedes hacerlo por un tiempo, puedes controlarlo, puedes mantener todo estable, pero el precio que pagas es el cansancio, la tensión, la sensación de no descansar nunca de verdad. Hay momentos en los que sonríes, pero sabes que esa sonrisa no viene de dentro. Hay momentos en los que dices estoy bien, pero ni tú mismo lo crees. Hay momentos en los que quieres compartir, pero te detienes porque no sabes cómo decirlo o temes que si empiezas no podrás detenerte y por eso eliges callar una vez más. Pero cada vez que lo haces, ese saco invisible se vuelve más pesado, la oscuridad se hace más densa y la distancia entre tú y la verdadera paz se hace un poco mayor. Hasta que un día
tal vez una noche muy silenciosa, tal vez un momento en el que ya no tienes fuerzas para seguir fingiendo, tal vez cuando sientes que estás demasiado cansado para cargar con algo más, empiezas a darte cuenta de que no puedes seguir así. No es un momento ruidoso, no es un gran acontecimiento, sino una comprensión muy profunda en tu interior, de que necesitas detenerte, necesitas mirarte a ti mismo, necesitas ser honesto con aquello que has estado evitando. Empiezas a entender que el problema no es que seas débil, sino que has cargado demasiadas cosas solo durante demasiado tiempo, sin permitir que nadie, ni siquiera Dios, entre. Y entonces, en ese silencio, en ese cansancio, en esa rara honestidad, empiezas a hablar, no con palabras elegantes, no con frases perfectas, sino simplemente con la verdad. Dices aquello que has ocultado, admites aquello que has evitado, abres aquello que habías cerrado. Y en ese momento puede que no sientas inmediatamente que todo cambia, pero algo empieza a suceder. Muy suave, muy profundo, muy real. La presión comienza a disminuir. Como cuando dejas ese saco pesado por primera vez después de mucho tiempo, aún no estás acostumbrado a la ligereza, todavía sientes como si lo llevaras, pero empiezas a darte cuenta de que ya no está sobre tus hombros. Como cuando en una habitación oscura empieza a entrar un pequeño rayo de luz. La oscuridad no ha desaparecido por completo, pero sabes que ya no ocupa todo el espacio. Eso es exactamente de lo que habla el Salmo 32, cuando habla del perdón, de la confesión, de llevar a la luz lo que está en la oscuridad. No es un acto religioso, sino un paso de liberación. No es un ritual, sino una verdad. Y desde ese momento, el alivio comienza. No es una emoción explosiva, sino un cambio gradual, una paz que empieza a infiltrarse, una sensación de respirar con más facilidad, de dormir más profundamente, de vivir de manera más auténtica. Empiezas a sentir que ya no tienes que ocultarte, ya no tienes que tensarte, ya no tienes que vivir dos vidas. Empiezas a sentir la luz, y cuando la luz entra, la oscuridad ya no tiene el mismo poder. Sigues siendo tú, aún tienes cosas imperfectas, pero ya no estás oprimido por aquello que has ocultado. Empiezas a entender que la paz no viene de no tener errores, sino de no ocultarlos. Y tal vez hoy aún estás en la etapa inicial, aún te sientes pesado, aún llevas ese saco, aún estás en esa oscuridad, pero con que empieces, con que te atrevas a abrir una pequeña puerta para que la luz entre, tu camino ya ha cambiado. Porque no fuiste creado para vivir en la oscuridad, fuiste creado para vivir en la luz. Y cuando te atreves a llevar lo que está en la oscuridad a la luz, empezarás a sentir aquello que has estado buscando durante tanto tiempo, el alivio y luego la paz. Hay algo muy peligroso que pocas personas reconocen. Cuando te acostumbras a guardar silencio durante demasiado tiempo, empiezas a creer que el silencio es la manera de controlar todo. Empiezas a pensar que si no lo dices, si no tocas el problema, si lo mantienes todo dentro, entonces estarás bien, no sufrirás más, no tendrás que enfrentar cosas difíciles, pero la verdad es completamente lo contrario. Porque hay silencios que no son paz, sino acumulación, represión, una presión silenciosa que crece dentro de ti, sin que te des cuenta de su magnitud, hasta que ya no puedes soportarla. Cuando la Biblia dice en el Salmo 32, mientras cayese envejecieron mis huesos, no es solo una imagen poética, sino una descripción muy precisa de lo que ocurre en el interior del ser humano, cuando decide guardar todo dentro, cuando no permite que la luz toque sus rincones más oscuros. Imagina una habitación siempre cerrada, sin ventanas, sin luz, y cada día llevas dentro un poco más de basura, un poco más de polvo, un poco más de cosas que ya no están limpias. No limpias, no abres la puerta, solo sigues viviendo con ello, y al principio puede que no sientas nada con claridad, pero con el tiempo el aire se vuelve sofocante, pesado, difícil de respirar, hasta el punto de que ya no te sientes cómodo en tu propio espacio. Eso es exactamente lo que ocurre dentro de ti cuando guardas silencio durante demasiado tiempo. No solo estás guardando un secreto, estás reteniendo presión, tensión, algo no resuelto, y todo eso no desaparece, sino que se acumula poco a poco hasta que empieza
a afectar la forma en que piensas, la forma en que sientes, la forma en que reaccionas ante la vida. Puede que hayas notado que ya no tienes la misma paciencia que antes, que te irritas con más facilidad, que reaccionas con más intensidad ante cosas pequeñas y a veces ni siquiera entiendes por qué eres así. Piensas que tal vez estás estresado, que tal vez necesitas descansar, que tal vez solo estás teniendo un mal día, pero en lo más profundo hay algo que sabes. Ese cansancio no viene solo de afuera, sino de un lugar más profundo, de una presión que has llevado demasiado tiempo sin liberar. Tu silencio no hace que el problema desaparezca, solo hace que tengas que cargarlo tú solo. Y cuando llevas algo tú solo durante demasiado tiempo, empieza a cambiarte, empieza a afectar la forma en que te ves a ti mismo, la forma en que ves a los demás e incluso la forma en que ves a Dios. Hay momentos en los que te sientes distante, no porque Dios se haya alejado de ti, sino porque llevas dentro una sensación que no quieres enfrentar. Y eso crea una distancia, no de su parte, sino de la tuya. Puedes seguir orando, pero sientes como si hubiera una pared. Puedes seguir hablando, pero no te sientes completamente libre, porque hay algo que no has dicho, algo que estás reteniendo, algo que sabes que se interpone entre tú y la paz que deseas. Ese silencio es como intentar mantener una puerta cerrada mientras detrás de ella hay una fuerza que empuja cada vez más fuerte. Y cada día necesitas usar más esfuerzo para mantenerla cerrada. Tienes que esforzarte más, tensarte más. Y eso te cansa, no porque la vida sea demasiado difícil, sino porque estás intentando controlar algo que no fuiste creado para cargar solo. Hay una frase que necesitas escuchar hoy, y puede que no sea cómoda, pero es la verdad. No estás cansado de la vida, estás cansado de lo que estás ocultando. No pierdes la paz por las circunstancias, pierdes la paz porque hay una parte dentro de ti que está encerrada, que está en la oscuridad y está pidiendo salir a la luz. Puede que hayas intentado olvidarlo, puede que te hayas dicho, eso ya pasó, puede que te hayas mantenido ocupado para no pensar en ello, pero las cosas que no se enfrentan nunca se van realmente, solo se empujan más profundo y desde allí siguen afectándote de maneras que no percibes. Hay personas que han vivido así durante tanto tiempo que ya no recuerdan cómo se siente estar ligeros, no recuerdan cómo se siente dormir profundamente, sin interrupciones de pensamientos, no recuerdan cómo se siente vivir sin ocultar una parte de sí mismos. Y lo más triste es que empiezan a creer que eso es la vida normal. Pero el Salmo 30:2 no acepta eso como algo normal, no dice así es como debe ser la vida, sino que muestra que algo no está bien cuando una persona guarda silencio hasta que sus huesos se consumen, que algo está ocurriendo dentro que necesita cambiar. No fuiste creado para vivir en la represión, no fuiste creado para cargar cosas pesadas tú solo, no fuiste creado para vivir en la oscuridad sin ver la luz. El silencio prolongado no es una señal de fortaleza, sino a menudo una señal de miedo, de evasión, de no saber qué hacer con lo que sientes, y por eso eliges no hacer nada. Pero no hacer nada también es una elección, y es una elección que te mantiene cansado. Puede que estés escuchando estas palabras y te des cuenta de que has guardado silencio demasiado tiempo, que hay cosas que no has dicho durante meses, años, que hay emociones que has reprimido, errores que has ocultado, recuerdos que no quieres revivir. Y puede que estés pensando que ya es demasiado tarde, que eso ya pasó, que no hace falta removerlo. Pero el problema no es cuándo ocurrió, el problema es que sigue dentro de ti. Y mientras siga ahí sin ser llevado a la luz, continuará afectándote, lo notes o no. El silencio no sana, el silencio solo retrasa, y cada día que retrasas pagas con tu paz. Puedes seguir viviendo así, puedes seguir guardándolo todo dentro, puedes seguir fingiendo que estás bien, pero en lo más profundo sabes que esa no es la vida que deseas. Hay algo dentro de ti que pide ser liberado. Hay una parte de ti que quiere sentirse más ligera. Hay una pequeña voz que dice, no puedo seguir así para siempre. Y tal vez hoy, por primera vez en mucho tiempo, empiezas a escuchar esa voz. Ese es el primer paso, porque antes de poder encontrar alivio, necesitas reconocer que el silencio te está cansando, que la represión te está desgastando, que mantener todo en la oscuridad está quitándote la paz que mereces. Y cuando reconoces eso, empiezas a estar frente a una elección, seguir en silencio o empezar a abrir la puerta. Hay una verdad que muy pocas personas se atreven a admitir. No todas las cargas vienen de afuera,
No todo el cansancio proviene del trabajo, de las responsabilidades o de las presiones que otros ponen sobre ti, sino que hay cargas que vienen de dentro, de las cosas que llevas en tu interior, de aquello que nunca has soltado, de aquello que nadie ve pero que te afecta más que cualquier otra cosa. Puedes ver a alguien cargando una bolsa pesada sobre los hombros y entender de inmediato por qué está cansado, por qué camina despacio, por qué tiene que detenerse muchas veces, pero hay otro tipo de carga que no se puede ver con los ojos, una carga que no está sobre los hombros sino en el alma, y lo más difícil es que quien la lleva suele ser el único que sabe que existe. Puede que estés viviendo así ahora mismo, llevando una bolsa que nadie ve, una bolsa que no contiene ropa ni objetos, sino las cosas que has hecho, las cosas que has pensado, las cosas que desearías no haber dicho, las cosas que has intentado olvidar pero no puedes. Y con cada día que pasa, esa bolsa no se vuelve más ligera, se vuelve más pesada, porque nunca la abres. No la abres porque piensas que si no la miras, si no la tocas, si no hablas de ella, entonces no te afectará. Pero la verdad es que la sigues llevando, y el hecho de no verla no hace que desaparezca, solo hace que seas menos consciente del peso que estás soportando. Hay momentos en los que sientes que ya no tienes energía, que no tienes motivación, que no tienes alegría, y no entiendes por qué, porque tu vida sigue siendo normal, no hay grandes acontecimientos, no hay cambios bruscos, pero dentro de ti sientes como si algo te estuviera arrastrando hacia abajo, como si estuvieras siendo oprimido, como si estuvieras cargando algo que no puedes soltar. Eso es exactamente lo que habla el Salmo 32. No es un concepto abstracto, sino una experiencia muy real del ser humano cuando lleva el pecado no solo como un acto incorrecto, sino como la sensación que lo acompaña, la vergüenza, la culpa, el reproche hacia uno mismo. Y todo eso se junta para formar una carga que nadie más puede ver. Puede que alguna vez hayas pensado que el pecado es solo algo que ocurre y termina, una acción del pasado, una decisión que ya quedó atrás. Pero lo que quizá no has notado es que el pecado no se queda solo en el pasado, sigue viviendo en el presente, a través de tus emociones, a través de tus pensamientos, a través de la forma en que te ves a ti mismo. Empiezas a sentir que ya no eres digno, empiezas a dudar de ti mismo, empiezas a mantener distancia con los demás, no porque ellos te hayan hecho algo, sino porque llevas dentro una sensación que no quieres que nadie vea. Como una persona que lleva una bolsa llena de piedras, puede intentar caminar con normalidad, puede intentar que nadie lo note, pero con el tiempo sus pasos se vuelven más lentos, sus hombros se cansan y necesita detenerse más veces, no porque el camino sea más difícil, sino porque la carga que lleva es cada vez más pesada. Puede que te hayas acostumbrado tanto a esa sensación que ya no la llamas carga, simplemente la llamas vida. Piensas que todos son así, que todos tienen cosas que no dicen, que todos llevan emociones incómodas dentro, pero hay algo que necesitas entender. No todos viven con una bolsa llena de piedras en el corazón. No todos atraviesan la vida con una carga que nunca han soltado. Y lo más importante, tú no fuiste creado para vivir así. Hay una gran diferencia entre cometer errores y vivir oprimido por esos errores, porque los errores pueden ocurrirle a cualquiera, pero guardarlos en la oscuridad, llevarlos solo, no sacarlos nunca a la luz, es lo que los convierte en una carga constante. La oscuridad tiene una característica muy clara. No necesita ser fuerte para existir, solo necesita que no enciendas la luz, que no abras la puerta, que mantengas todo tal como está, y seguirá ocupando espacio, seguirá haciendo que todo se vuelva pesado, seguirá haciéndote sentir atrapado. Pero lo que hace que la oscuridad sea peligrosa no es ella misma, sino que empiezas a acostumbrarte a ella, empiezas a vivir con ella, empiezas a pensar que es un estado normal, que no puedes vivir de otra manera, que tienes que aceptarla como parte de la vida. Hay personas que han vivido así durante muchos años, cargando cosas que nunca han sido dichas, que nunca han sido resueltas, recuerdos que no quieren revivir pero tampoco pueden olvidar, y todo eso se convierte en parte de cómo viven, cómo piensan, cómo sienten. Ya no se sienten ligeros, pero tampoco saben cómo volver a ese estado, porque se han acostumbrado a llevar esa bolsa, se han acostumbrado a vivir en esa oscuridad. Pero si te detienes un momento y eres verdaderamente honesto contigo mismo, te darás cuenta de que hay momentos en los que ya no quieres vivir así, momentos en los que te sientes demasiado cansado para seguir cargando todo eso,
momentos en los que desearías poder dejarlo, aunque fuera solo una vez. Eso no es una señal de debilidad, es una señal de que la verdad empieza a hablar dentro de ti. Es una señal de que no fuiste creado para vivir con esa carga para siempre. Porque la verdad es que la carga que estás llevando no es algo que fuiste diseñado para sostener. No fuiste creado para ser un lugar donde se acumulan cosas no resueltas. No fuiste creado para vivir con una bolsa llena de piedras en el corazón. Y lo más importante que necesitas reconocer en esta parte es: no puedes seguir fingiendo que esa bolsa no existe. No puedes seguir viviendo como si todo estuviera bien cuando sabes que dentro de ti no lo está. No puedes seguir cargando esa carga sin pagar el precio con tu paz. Reconocer que llevas una carga no es algo negativo, es el primer paso para poder soltarla. Es el momento en el que dejas de huir y empiezas a mirar la verdad, no para condenarte, sino para entender que hay algo que necesita cambiar. Y cuando reconoces eso, cuando admites que estás cansado por lo que estás cargando, cuando dejas de ocultarlo incluso de ti mismo, entonces ya has comenzado a salir de la oscuridad, aunque sea con un paso muy pequeño, porque la luz no comienza cuando todo se vuelve perfecto. La luz comienza cuando te atreves a ver lo que está en la oscuridad. Y tal vez hoy, por primera vez, estás haciendo eso. Hay un tipo de cansancio que no puedes explicar con tu horario de trabajo, que no puedes medir por el número de horas que has trabajado en el día, y que tampoco puedes curar con un largo descanso, porque puedes descansar todo el día y aún así, cuando llega la noche, sigues sintiéndote agotado. Y eso te hace empezar a preguntarte si hay algo más profundo ocurriendo dentro de ti que aún no entiendes o no quieres entender. Puede que te hayas dicho a ti mismo que estás cansado por el trabajo, por las responsabilidades, por las presiones diarias, y eso no es completamente incorrecto, pero tampoco es toda la verdad, porque hay personas que hacen más que tú, que soportan más presión que tú, y aún así pueden encontrar paz cuando se acuestan, mientras que tú, aunque quizás no estés en una situación tan difícil, no puedes descansar realmente. Eso muestra que hay un tipo de cansancio que no viene de afuera, sino de dentro, un tipo de cansancio que no es porque haces demasiado, sino porque estás cargando demasiadas cosas que nunca has soltado, y son precisamente esas cosas las que están drenando silenciosamente tu energía cada día. Puede que hayas notado que ya no reaccionas a la vida como antes, las cosas que antes te hacían feliz ya no te hacen sentir igual, las pequeñas cosas pueden hacerte perder la paciencia, y hay momentos en los que sientes que estás viviendo en un estado de medio despertar, medio agotamiento, como si estuvieras existiendo más que viviendo. Puede que aún cumplas con tu trabajo, que sigas cuidando a tu familia, que sigas haciendo todo lo que debes hacer, pero dentro de ti ya no hay ligereza, ya no hay paz, ya no hay la sensación de estar cómodo contigo mismo, y eso es una señal de que tu cansancio no es solo físico, sino un desgaste más profundo. La Biblia en el Salmo 32 no solo dice que mis huesos se envejecieron como una imagen fuerte, sino que señala una verdad. Cuando una persona guarda cosas dentro durante demasiado tiempo, cuando no enfrenta lo que está cargando, ese desgaste no es solo emocional, sino de toda la persona, desde la mente y las emociones hasta la forma en que experimenta la vida. Puedes comenzar el día con algo de energía, pero a medida que pasa el día sientes como si algo te arrastrara hacia abajo, como si un peso invisible hiciera todo más difícil, y no puedes señalar exactamente qué causa esa sensación, porque no viene de un evento específico, sino de un estado constante dentro de ti. Hay personas que se han acostumbrado tanto a vivir en ese estado de cansancio que ya no reconocen que no es algo normal, piensan que la vida es así, que crecer es así, que la responsabilidad es así, y por eso dejan de buscar algo diferente, aceptan la pesadez como una parte inseparable de la vida. Pero si te detienes y te observas con honestidad, te darás cuenta de que este cansancio no es como trabajar demasiado, no es como no dormir lo suficiente, no es como tener un mal día, porque incluso cuando todo a tu alrededor está en calma, tú no te sientes ligero. Eso muestra que hay otra fuente, una causa más profunda, y es aquello que llevas dentro y que nunca has sido liberado, las cosas que has reprimido
las cosas que has mantenido en la oscuridad, las cosas que no quieres enfrentar pero que siguen presentes. Esa represión no se queda solo como un recuerdo, se convierte en una presión constante, como si estuvieras sosteniendo un objeto pesado con la mano. Si lo sostienes unos minutos, puedes soportarlo, pero si lo sostienes durante horas, días o incluso años, empezará a dolerte, a cansarte, a agotarte. Y lo importante es que no puedes seguir sosteniéndolo sin ser afectado, porque el ser humano no fue creado para cargar ese tipo de cosas solo. No fue creado para mantener esa presión durante tanto tiempo sin liberación. Puede que hayas notado que ya no disfrutas las cosas simples como antes, que ya no sientes alegría de manera natural, que tienes que esforzarte para sentirte bien, que tienes que recordarte ser positivo. Y eso muestra que tu paz ya no es algo natural, sino algo que tienes que mantener con esfuerzo. Hay momentos en los que sientes que estás viviendo como una máquina, haces lo que tienes que hacer, reaccionas como sabes que es correcto, pero dentro de ti ya no hay conexión, ya no hay vitalidad, ya no hay la sensación de ser tú mismo plenamente. Y eso no es porque seas débil, no es porque no te esfuerces lo suficiente, sino porque estás cargando algo que nunca has soltado, algo que está drenando tu energía día tras día. Hay una frase que necesitas escuchar con claridad en esta parte. No estás cansado de la vida. Estás cansado de lo que estás ocultando. Puedes cambiar de trabajo, puedes descansar más, puedes intentar muchas maneras de hacer la vida más fácil, pero si sigues cargando la misma carga dentro, ese cansancio no desaparecerá, solo cambiará de forma, pero seguirá ahí. Porque el problema no está en las circunstancias, sino en lo que estás cargando. Y si lo que estás cargando es algo que no has enfrentado, no has reconocido, no has llevado a la luz, entonces seguirá existiendo y seguirá afectándote, sin importar cuántas cosas cambies afuera. Puede que hayas intentado olvidarlo, mantenerte ocupado para no pensar en ello, llenar tu tiempo con trabajo, con actividades, con otras cosas, pero cada vez que te detienes, cada vez que estás solo, cada vez que no tienes nada que te distraiga, lo vuelves a sentir más claro, más pesado, más real. Eso muestra que no puedes huir de ello para siempre. Puedes retrasarlo, puedes evitarlo, pero no puedes eliminarlo sin enfrentarlo, porque no está fuera de ti, está dentro de ti. Y por eso tu cansancio no es una señal de rendición, sino una señal, un recordatorio de que hay algo que necesita ser resuelto, algo que necesita salir a la luz, algo que necesita ser soltado. Ese cansancio no es tu enemigo, es un mensaje, una advertencia de que no puedes seguir viviendo así sin pagar un precio, de que no puedes seguir cargando esas cosas sin desgastarte. Y tal vez hoy empiezas a entender que el problema no es que necesites más fuerza para seguir adelante, sino que necesitas soltar lo que te está cansando, porque no necesitas volverte más fuerte para cargar más, necesitas volverte más libre para cargar menos. Y ese camino no comienza cambiando el mundo a tu alrededor, sino atreviéndote a mirar lo que dentro de ti te está agotando. Hay uno de los mayores malentendidos que las personas cargan cuando se sienten pesadas, cansadas y alejadas de la paz. Empiezan a creer que Dios se ha alejado de ellas, que hay una distancia imposible de cruzar entre ellas y Él, que el silencio que perciben del cielo es la prueba de que han sido dejadas atrás. Puede que hayas pensado así, puede que haya habido noches en las que oraste, pero sentiste que tus palabras no llegaban a ningún lugar. Puede que hablaste con Dios, pero no sentiste respuesta. Y en ese silencio comenzaste a formar una conclusión muy dolorosa, que quizá Él ya no está cerca de ti, pero hay una verdad que necesitas escuchar y puede que cambie completamente la forma en que ves tu situación. No es Dios quien está lejos de ti, eres tú quien se está escondiendo de su luz. Esto no es una condena, sino una explicación, porque cuando una persona lleva algo que nunca ha enfrentado, cuando guarda lo que está en la oscuridad, cuando elige el silencio en lugar de sacarlo a la luz, no solo lo está ocultando de los demás, sino que también está creando inconscientemente una distancia entre ella y la luz. La luz tiene una característica muy clara. Siempre revela, siempre hace que todo sea visible. Y eso es lo que nos asusta cuando llevamos algo que no queremos ver, porque sabemos que si entramos en la luz, tendremos que enfrentar la verdad. Por eso, en lugar de entrar en la luz, retrocedemos, buscamos lugares más oscuros, lugares donde podemos seguir manteniendo todo igual,
donde no tenemos que enfrentar nada, y poco a poco nos acostumbramos tanto a la oscuridad que empezamos a pensar que la luz ha desaparecido, pero la luz nunca desaparece. Lo único es que tú te has alejado de ella. Cuando el Salmo 32 habla de que la mano de Dios pesaba sobre mí día y noche, muchos pueden entenderlo como un castigo, como una señal de ira. Pero si miras más profundamente, verás que no es una acción para alejarte, sino una presión para traerte de vuelta. No es una mano que te empuja fuera de la luz, sino una mano que no te deja en paz cuando estás viviendo en la oscuridad. Porque si Dios realmente se hubiera alejado de ti, ya no sentirías nada, no habría recordatorio, no habría peso, no habría lucha interna. Simplemente seguirías viviendo sin ninguna incomodidad. Pero tú aún sientes, aún estás cansado, aún te sientes pesado, aún hay noches en las que no puedes dormir. Eso no es una señal de abandono, es una señal de que aún eres cuidado. Es una señal de que la luz todavía está tratando de alcanzarte, de que hay algo dentro de ti que no se ha apagado, que no se ha perdido, que sigue vivo, que sigue reaccionando, que sigue llamándote a regresar. Hay una gran diferencia entre estar lejos de Dios y sentirte lejos de Dios. Puedes sentir distancia, pero eso no significa que Él se haya ido. A veces esa sensación de distancia viene de que estás cargando algo que nunca has soltado, algo que se interpone entre tú y la libertad que deseas, algo que te impide entrar plenamente en la luz, como una persona que está frente a una habitación llena de luz pero no se atreve a entrar, no porque la luz no esté allí, sino porque sabe que la luz revelará lo que lleva consigo, y por eso se queda en el umbral, ve la luz, sabe que está ahí pero no entra. Y después de un tiempo empieza a sentir como si esa luz ya no fuera para ella. Pero la luz no cambia. Lo que cambia es tu posición. No has sido expulsado de la luz. Has retrocedido de ella. Y esto es muy importante, porque si crees que Dios se ha alejado de ti, no buscarás volver. Aceptarás esa distancia como algo inevitable. Vivirás con esa sensación como si fuera tu destino. Pero si entiendes que esa distancia no es porque Él se haya ido, sino porque tú te estás escondiendo, entonces te darás cuenta de que puedes regresar, de que puedes caminar hacia la luz, de que no has sido excluido, no has sido rechazado, no has sido abandonado. Puede que hayas evitado orar con sinceridad porque no quieres decir eso. Puede que hayas dicho palabras generales porque no quieres tocar la verdad. Puede que hayas mantenido distancia porque no quieres enfrentar la luz. Pero la verdad es que la luz no viene para destruirte, la luz viene para liberarte. No necesitas ser perfecto antes de entrar en la luz. No necesitas arreglar todo antes de acercarte a Dios. No necesitas limpiar todo antes de permitir que Él te toque. Al contrario, es cuando traes todo lo que tienes, todo lo que estás ocultando, todo lo que no has resuelto, y entras en la luz con todo eso, cuando el cambio comienza, porque la luz no exige perfección. La luz solo exige verdad. Tal vez hoy estás en ese umbral, sabes que hay una distancia, sabes que hay algo que te impide entrar en la paz que deseas, y has pensado que quizá ya no eres digno, que quizá has ido demasiado lejos, que quizá no puedes volver como antes. Pero la verdad es que no necesitas volver como antes, solo necesitas dar un paso hacia la luz. No cuando estés completamente listo, sino en el momento en que te das cuenta de que no puedes seguir escondiendo, porque no has sido abandonado por Dios. Solo te estás escondiendo de la luz, y en el momento en que te detienes, te vuelves y das un paso hacia esa luz, descubrirás que Él nunca se ha alejado de ti, que esa distancia no es real, que lo único que necesita cambiar no es su posición, sino la dirección en la que estás caminando, y ese es el momento en que todo comienza a cambiar. Hay momentos en la vida en los que ya no puedes seguir manteniendo tu estado anterior, no porque las circunstancias a tu alrededor cambien de repente, sino porque dentro de ti has llegado a un límite que ya no puedes sobrepasar, un límite en el que ya no tienes fuerzas para seguir cargando lo que has llevado durante tanto tiempo, y justo en ese punto comienza a aparecer una comprensión muy profunda, no ruidosa, pero muy real, no explosiva, pero imposible de negar. Aún puedes seguir viviendo con normalidad ante los ojos de los demás, aún puedes hablar, trabajar, mantener una sonrisa, pero dentro de ti algo ya se ha roto, no como un colapso total, sino como una grieta suficiente para que la luz comience a entrar, una grieta que ya no te permite seguir creyendo en la versión de todo está bien que has sostenido durante tanto tiempo. Ese momento suele llegar cuando estás solo, en silencio, cuando ya no hay ruido que cubra tus pensamientos, cuando ya no hay roles que desempeñar,
cuando ya no hay nadie a quien tengas que complacer, y en ese espacio empiezas a verte con más claridad, no como la persona que otros ven, sino como quien realmente eres por dentro. Puedes darte cuenta de que has estado cansado desde hace mucho tiempo, no por el trabajo, sino por guardar todo dentro, por mantener una imagen, por ocultar, por vivir con una parte de ti que nunca has enfrentado. Y esa comprensión no llega como una idea, sino como una sensación muy real, muy pesada, muy clara. Antes de ese momento quizá temías enfrentar la verdad, porque pensabas que si la mirabas, si la nombrabas, si la admitías, todo se volvería más difícil. Pero llega un punto en el que empiezas a entender que lo que realmente te cansa no es la verdad, sino el esfuerzo de evitarla. El miedo te mantuvo en silencio, te hizo evitar, te hizo guardar todo en la oscuridad. Pero cuando el cansancio se vuelve mayor que el miedo, empiezas a cambiar tu forma de ver las cosas, empiezas a darte cuenta de que seguir en silencio ya no es una forma de protegerte, sino una forma de seguir siendo oprimido. Ese es el momento en el que te encuentras frente a una elección muy real, no entre lo correcto y lo incorrecto, sino entre seguir huyendo o empezar a enfrentar, entre seguir cargando o empezar a soltar, entre mantener todo en la oscuridad o permitir que la luz entre. Puedes volver a los viejos hábitos, puedes seguir fingiendo que estás bien, puedes seguir guardándolo todo dentro y nadie lo sabrá, pero tú sí lo sabes y eso lo cambia todo, porque una vez que has visto la verdad, ya no puedes volver al estado de no haberla visto. O puedes elegir detenerte, no detener la vida, sino detener la apariencia, dejar de decir que estás bien cuando sabes que no lo estás, dejar de mantener todo en la oscuridad, dejar de cargar un peso que no fuiste creado para llevar. Esa decisión no es fácil, porque requiere que seas honesto contigo mismo. Y esa honestidad puede hacerte sentir vulnerable, puede hacerte sentir débil, puede obligarte a mirar cosas que has evitado durante mucho tiempo, pero al mismo tiempo es la única puerta que te lleva fuera del cansancio con el que has estado viviendo. Existe una idea equivocada de que la fortaleza es la capacidad de soportarlo todo sin decir nada, de mantenerlo todo dentro sin que nadie lo vea, de seguir adelante sin detenerse, pero hay otro tipo de fortaleza más profunda y más real, la capacidad de reconocer tus límites y atreverte a admitir que necesitas cambiar. La fortaleza no es cuánto peso puedes cargar sin derrumbarte, sino saber cuándo necesitas dejar ese peso para poder seguir viviendo de verdad. El momento en el que reconoces que ya no puedes seguir así, no es una señal de debilidad, sino una señal de que la verdad está empezando a hablar dentro de ti, una señal de que has cargado demasiado durante demasiado tiempo y ahora es el momento de hacer algo diferente. Puede que aún no sepas exactamente qué hacer después. Puede que no tengas todas las respuestas. Puede que aún sientas miedo, dudas, pero ya tienes lo más importante, la conciencia, y esa conciencia es el punto de partida de todo cambio, porque el camino de la oscuridad a la luz no comienza cuando te vuelves perfecto, sino cuando dejas de huir, cuando te atreves a mirar lo que hay dentro, cuando aceptas que no puedes seguir manteniendo todo como antes. Tal vez hoy estás justo en ese momento, un momento que no puedes explicar con palabras, pero que sientes con claridad. Un impulso interno que te dice que necesitas hacer algo diferente, que no puedes seguir viviendo con esa carga, que necesitas abrirte, enfrentar, salir de la oscuridad. No silencies ese momento, no vuelvas a la comodidad de fingir, no intentes convencerte de que todo está bien, porque ese momento no es una debilidad que deba ocultarse, sino una invitación que debe ser respondida. Es una invitación a salir de la oscuridad a la que te has acostumbrado, a dejar esa bolsa que has llevado demasiado tiempo, a comenzar un nuevo camino, no un camino de perfección, sino un camino de verdad, de liberación, de ligereza que has estado buscando durante tanto tiempo. Y cuando aceptas esa invitación, cuando dejas de huir, cuando dejas de intentar guardar todo dentro, te darás cuenta de que lo que más temías no era enfrentar la verdad, sino seguir viviendo sin hacerlo, porque la verdad, aunque sea difícil, siempre te lleva a la luz, mientras que la evasión, aunque sea fácil, siempre te mantiene en la oscuridad. Y justo en este momento estás en el límite entre esas dos cosas.
no porque estés obligado, sino porque has visto lo suficiente como para saber que necesitas elegir, y esa elección no definirá quién eres, sino cómo continuarás viviendo a partir de ahora. Hay un momento muy especial en el camino de una persona, un momento que no es ruidoso, que nadie presencia, pero que tiene el poder de cambiarlo todo, y es el momento en que esa persona decide dejar de guardar todo dentro, dejar de callar sobre lo que está cargando, dejar de huir de la verdad que ya ha visto. Ese momento no comienza con una oración perfecta, no comienza con palabras bonitas, tampoco comienza cuando ya lo has entendido todo, sino que empieza de forma muy simple, muy real. Cuando te atreves a decir lo que has ocultado durante tanto tiempo, cuando te atreves a nombrar aquello que has evitado, cuando te atreves a abrir la puerta que has mantenido cerrada por tanto tiempo. El Salmo 32 dice: te confesé mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y en esa frase hay un movimiento muy fuerte, un cambio del silencio a la palabra, del oculto a lo expuesto, de la oscuridad a la luz. Puede que hayas pensado que confesar es algo pesado, algo que te hace débil, algo que te obliga a enfrentar tu vergüenza. Pero en realidad confesar no es un acto de debilidad, sino de valentía, porque no hay nada que requiera más fuerza que pararte frente a tu propia verdad sin huir. Confesar no es algo que haces para ser condenado, sino algo que haces para ser liberado. Hay una gran diferencia entre llevar algo en la oscuridad y llevarlo a la luz, porque cuando está en la oscuridad tiene poder sobre ti, controla tus emociones, afecta la manera en que te ves a ti mismo, te mantiene atrapado. Pero cuando lo llevas a la luz, ese poder empieza a desaparecer. No necesitas palabras perfectas, no necesitas decirlo de una manera correcta, no necesitas demostrar nada, solo necesitas ser verdadero. Porque lo que Dios busca no es perfección en tus palabras, sino verdad en tu corazón. Puede que hayas pensado que tienes que arreglarte antes de poder acercarte a Dios, que tienes que ordenar todo antes de poder hablar, que tienes que ser mejor antes de poder ser aceptado, pero el Salmo 32 muestra algo completamente distinto. Es precisamente cuando hablas, cuando confiesas, cuando dejas de ocultar, que el perdón ocurre. Eso significa que no necesitas ser perfecto para empezar, solo necesitas ser honesto para empezar. Puede que estés llevando algo que nunca le has dicho a nadie, algo que has guardado en la oscuridad por demasiado tiempo, algo que piensas que si sale a la luz todo se derrumbará, pero lo que no has notado es que mantenerlo en la oscuridad es lo que te está derrumbando por dentro. Cuando lo dices no empeoras las cosas, empiezas a hacerlas reales. Y en esa realidad comienza una liberación, como cuando sostienes un objeto pesado con ambas manos durante mucho tiempo. Puedes acostumbrarte, puedes pensar que puedes seguir, pero cuando finalmente lo sueltas, te das cuenta de cuánto tiempo lo llevabas y entiendes que el alivio no viene de volverte más fuerte, sino de dejar de sostenerlo. Confesar es el acto de soltar, no es negar lo que ocurrió, no es evadir la responsabilidad, sino dejar de cargarlo solo, dejar de mantenerlo en la oscuridad, dejar de permitir que te controle desde dentro. Puede que pienses que hablar te hará más débil, pero en realidad guardar es lo que te debilita, porque consume tu energía, te mantiene en tensión, no te permite descansar de verdad. Cuando hablas, no pierdes fuerza, la recuperas, porque la verdadera fuerza no viene de ocultar, sino de vivir en verdad. Puede que no necesites decírselo a muchas personas, puede que no necesites hacerlo público, pero necesitas un lugar, un espacio, una relación donde puedas decirlo de verdad, donde no tengas que fingir, donde puedas soltar lo que has llevado por tanto tiempo. Y primero, ese lugar es delante de Dios, no porque Él no lo sepa, sino porque tú necesitas decirlo, no porque Él necesite oírlo, sino porque tú necesitas liberarte. Hay algo muy profundo en el Salmo 32. En el mismo momento en que la persona habla, en el mismo momento en que deja de ocultar, el perdón ocurre, no después de un largo proceso, no después de demostrar que es digno, sino en el instante en que es honesto. Eso muestra que la mayor barrera no es tu error, la mayor barrera es tu silencio. Y cuando rompes ese silencio, cuando te abres, cuando te atreves a decir lo que has guardado, comienzas a entrar en una experiencia completamente diferente, una que quizá nunca has conocido. El alivio que empieza desde dentro. No es que todo se vuelva perfecto de inmediato, no es que ya no recuerde lo que pasó,
pero el peso empieza a disminuir, la presión comienza a disolverse y empiezas a sentir que puedes respirar de nuevo. Ese es el momento en el que entiendes que lo que te cansaba no era la vida, sino lo que llevabas dentro. Y cuando dejas de sostenerlo, dejas de estar oprimido por ello. Confesar no te hace pequeño, confesar te hace libre. Y tal vez hoy, por primera vez en mucho tiempo, estás frente a esa puerta, la puerta de la honestidad, la puerta de la liberación, la puerta de decirlo. No necesitas saberlo todo, no necesitas estar completamente listo, solo necesitas empezar, porque el momento en que te atreves a hablar es el momento en que las cadenas comienzan a caer. Hay un momento muy especial en el camino de una persona, un momento que no es ruidoso, que nadie presencia, pero que tiene el poder de cambiarlo todo, y es el momento en que esa persona decide dejar de guardar todo dentro, dejar de callar sobre lo que está cargando, dejar de huir de la verdad que ha visto y empezar a abrir su corazón, empezar a hablar, empezar a salir de la oscuridad en la que ha estado acostumbrado a vivir durante tanto tiempo. Ese momento no comienza con confianza, no comienza con una sensación de estar listo, ni comienza cuando ya has resuelto todo, sino que suele empezar en el temblor, en la duda, en una sensación muy real de que ya no puedes seguir cargando todo eso solo, de que necesitas soltar, aunque aún no sepas exactamente cómo será ese soltar. El Salmo 32 no solo relata una acción, sino que describe un cambio muy profundo en el alma humana, cuando el autor dice: confesé mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Y en esa frase puedes ver claramente una decisión, un cambio de guardar a abrir, de ocultar a expresar, de vivir en la oscuridad a entrar en la luz. Puedes leer esa frase y pensar que es un acto simple, pero si realmente te pones en el lugar de quien la dijo, entenderás que es una de las cosas más difíciles que una persona puede hacer, porque requiere soltar la protección que has construido alrededor de ti, enfrentar la verdad que has evitado, admitir aquello que has tratado de no nombrar. Hay personas que han vivido mucho tiempo sin decir nunca realmente lo que llevan dentro. Pueden hablar de todo lo demás, pueden compartir sobre la vida, el trabajo, las cosas normales, pero hay una parte de ellos que siempre está guardada, siempre cerrada, siempre en la oscuridad, y precisamente esa parte es la que más los cansa. Piensan que si lo mantienen oculto podrán controlarlo, que no tendrán que enfrentar las consecuencias, que no sentirán vergüenza, pero lo que no se dan cuenta es que ese mismo silencio es lo que los hace perder el control por dentro, lo que los oprime, lo que les impide vivir con libertad. Confesar no es algo que haces para que Dios sepa algo que no sabe, porque no hay nada en tu vida que Él no vea, no hay nada en tu interior que Él no entienda, sino que confesar es algo que haces para dejar de cargarlo solo, para dejar de mantenerlo en la oscuridad, para dejar de vivir con ese peso en silencio. Hay algo muy profundo que ocurre cuando dices lo que has ocultado. Empiezas a romper el poder que eso tenía sobre ti, porque lo que está en la oscuridad siempre tiene una fuerza especial. Puede crecer en tu mente, puede hacerte sentir atrapado, pero cuando lo llevas a la luz, empiezas a verlo con claridad, empiezas a entenderlo y ya no te controla de la misma manera. No necesitas decirlo de forma perfecta, no necesitas encontrar las palabras exactas, no necesitas preparar un discurso, solo necesitas ser verdadero, porque la verdad no necesita adornos, solo necesita ser dicha. Puede que hayas pensado que si lo dices te sentirás peor, que enfrentarlo dolerá más, pero lo que muchas personas han experimentado es que ese dolor no viene de decirlo, sino de guardarlo, y cuando finalmente lo dices, no aumentas el dolor, empiezas a liberarlo, como cuando contienes la respiración durante mucho tiempo. Puedes aguantar unos segundos, pero cuanto más tiempo pasa, más incomodidad sientes, más presión. Y cuando finalmente exhalas, no pierdes nada, recuperas la vida. Confesar es así, es el acto de exhalar después de haber retenido todo durante tanto tiempo. Es el momento en el que dejas de tensarte, dejas de intentar controlar y te permites ser ligero. Puede que piense que necesitas ser lo suficientemente bueno antes de confesar, que tienes que arreglar todo antes de acercarte a Dios. Pero el Salmo 32 muestra lo contrario. Es precisamente cuando hablas, cuando dejas de ocultar, cuando admites que el perdón ocurre. Eso significa que no necesitas limpiarte antes de venir a la luz.
sino que la luz misma hará eso en ti cuando te atrevas a entrar. No necesitas demostrar que eres digno, porque el perdón no se basa en tu mérito, sino en la misericordia de Dios. Y lo único que necesitas hacer es abrir tu corazón para recibir. Puede que hayas guardado algo durante tanto tiempo que empezaste a pensar que forma parte de ti, que no puedes separarlo de quien eres, que tendrás que vivir con ello para siempre. Pero la verdad es que no hay nada que hayas hecho, pensado u ocultado que tenga derecho a permanecer en la oscuridad para siempre si decides traerlo a la luz. Confesar no cambia el pasado, pero cambia la forma en que el pasado afecta a tu presente. Confesar no borra la memoria, pero quita el peso que esa memoria pone sobre ti. Confesar no te convierte inmediatamente en otra persona, pero abre un camino para que puedas ser quien realmente eres, sin el peso de lo que has estado cargando. Puede que hoy todavía sientas duda, miedo, incertidumbre, pero no necesitas eliminar todo eso para empezar. Solo necesitas decidir que ya no seguirás en silencio. No necesitas decirlo todo de una vez. No necesitas hacerlo perfecto. Solo necesitas empezar con una verdad, una palabra, un pequeño paso fuera de la oscuridad. Porque cada vez que hablas, cada vez que te abres, cada vez que llevas una parte de ti a la luz, estás rompiendo una parte de las cadenas que te han retenido. Estás liberando una parte de ti mismo. Y mientras continúas, paso a paso, palabra por palabra, verdad tras verdad, empezarás a darte cuenta de que la bolsa que has llevado durante tanto tiempo se vuelve más ligera, que la oscuridad ya no es tan densa, que la luz ya no está tan lejos como pensabas. No necesitas correr hacia la perfección, solo necesitas salir del silencio. Porque el momento en que te atreves a hablar, no solo es el momento en que las cadenas comienzan a caer, sino también el momento en que empiezas a vivir de verdad por primera vez en mucho tiempo. Hay algo muy interesante que sucede después de que te atreves a hablar, después de que cruzas el límite del silencio, después de que abres la puerta que habías mantenido cerrada durante tanto tiempo, y es que comienzas a experimentar un cambio que nadie puede ver inmediatamente desde fuera, pero que tú sientes con mucha claridad por dentro, como si una presión a la que estabas acostumbrado de repente disminuyera. No desaparece completamente en un instante, pero ya no pesa como antes. La liberación no siempre llega como una gran ola, no siempre es una emoción explosiva, sino que muchas veces llega de forma silenciosa, poco a poco, como cuando sales de una habitación oscura y tus ojos necesitan tiempo para adaptarse a la luz. No ves todo claramente de inmediato, pero sabes que ya no estás en la oscuridad. Puede que justo después de hablar aún te sientas extraño, aún te sientas vacío, aún sientas como si hubieras soltado algo a lo que estabas acostumbrado. Y eso puede hacerte dudar porque has vivido tanto tiempo con esa carga que el no tenerla se vuelve algo desconocido. Pero precisamente en esa extrañeza, algo nuevo comienza, empiezas a darte cuenta de que puedes respirar con más facilidad. No porque tus circunstancias hayan cambiado, sino porque ya no guardas todo dentro, ya no tienes que usar energía para ocultar, para reprimir, para mantener todo en la oscuridad, y esa energía empieza a liberarse. Como cuando te quitas una cadena que has llevado durante mucho tiempo, puede que aún no estés acostumbrado a moverte con libertad, puede que todavía sientas como si estuvieras atado, pero en realidad ya no lo estás, y con el tiempo comenzarás a caminar diferente, a pensar diferente, a sentir diferente. El Salmo 32 no solo habla de la confesión, sino también de su resultado, del perdón, del cubrir, del hecho de que la carga ya no es tomada en cuenta. Y en todo eso hay un mensaje muy claro. Cuando dejas de ocultar, dejas de estar oprimido como antes. Hay una gran diferencia entre llevar algo contigo y que eso sea quitado de ti. Y esa diferencia no es solo externa, sino interna. Cambia cómo te sientes, cómo te experimentas, cómo enfrentas la vida. Puede que hayas estado acostumbrado a despertarte cada día con una sensación de peso, como si empezaras el día con una bolsa ya llena. Pero cuando la liberación comienza, te das cuenta de que hay mañanas en las que despiertas más ligero, no porque todo sea perfecto, sino porque ya no llevas lo que has soltado. Empiezas a notar que los pensamientos que antes se repetían en tu mente ya no tienen la misma fuerza, que los recuerdos que antes te pesaban ya no tienen el mismo impacto. Y no porque hayan desaparecido, sino porque ya no están en la oscuridad, donde tenían más poder. La luz tiene una característica muy especial. Cuando aparece,
la oscuridad ya no tiene el mismo control. Y cuando llevas la verdad a la luz, aquello que te retenía empieza a perder su fuerza. No de inmediato, pero sí de forma segura. Puede que haya días en los que te sientas muy ligero, muy libre, muy en paz, y otros en los que sientas que el peso regresa. Pero la diferencia es que ya no estás en el mismo lugar, ya no estás completamente en la oscuridad. Has visto la luz y sabes cómo volver a ella. La liberación no es un destino, sino un camino, un proceso en el que aprendes a vivir sin cargar lo que no necesitas llevar. Un proceso en el que aprendes a soltar no una sola vez, sino muchas veces. Cada vez que notas que estás empezando a retener algo de nuevo. Hay una imagen muy clara para este proceso. Una persona que está en una habitación cerrada desde dentro, se ha acostumbrado a ese espacio, a esa oscuridad, a no tener salida. Pero un día encuentra la llave, abre la puerta y sale. Cuando sale, el mundo no cambia, pero su posición sí cambia. Ya no está limitado por ese espacio. Puede moverse, puede respirar, puede ver más lejos. Y eso cambia la manera en que experimenta todo. Tú también, cuando hablas, cuando confiesas, cuando dejas de ocultar, no solo cambias una acción, cambias tu posición. De un lugar donde estabas retenido a un lugar donde puedes moverte, de un lugar donde estabas oprimido a un lugar donde puedes respirar. Y en ese proceso empiezas a aprender algo muy importante. La libertad no viene de no tener nada que ocultar, sino de no ocultarlo más. No necesitas ser perfecto para vivir en la luz. Solo necesitas ser honesto. No necesitas estar libre de errores para ser libre. Solo necesitas no dejar esos errores en la oscuridad. Puede que aún recuerde lo que pasó. Puede que aún tengas momentos de arrepentimiento, pero esos sentimientos ya no te pesan como antes, porque ya no están escondidos en la oscuridad donde eran más grandes de lo que realmente eran. Empiezas a darte cuenta de que puedes vivir sin que el pasado te controle, que puedes avanzar sin cargarlo todo, que puedes existir sin tener que tensarte constantemente. Y eso, aunque llegue despacio, aunque no sea ruidoso, aunque no sea perfecto, sigue siendo una de las experiencias más valiosas que una persona puede tener. La experiencia de la liberación. Puede que hoy apenas estés comenzando, que solo hayas soltado una pequeña parte, que solo hayas abierto una pequeña puerta, pero eso no es pequeño, porque cada vez que lo haces, estás debilitando aquello que te retenía, te estás alejando de la oscuridad, te estás acercando a la luz, y con el tiempo te darás cuenta de que las cadenas que pensabas que no podían romperse, en realidad ya están cayendo, una por una, no porque seas lo suficientemente fuerte para romperlas, sino porque has dejado de sostenerlas. Hay algo que muchas personas no te dicen cuando comienzas a atreverte a hablar, cuando comienzas a confesar, cuando empiezas a salir del silencio. El cambio no llega como una gran explosión, no es un momento en el que todo se vuelve perfecto de inmediato, sino que llega como un movimiento muy sutil, muy profundo, como cuando una puerta que ha estado cerrada durante mucho tiempo finalmente se abre. No hay un gran ruido, pero sientes que el aire comienza a circular. Puede que hayas esperado que en el momento en que hablas, en el momento en que admites, en el momento en que dejas de ocultar, todo cambiaría por completo, que te sentirías totalmente libre, totalmente ligero. Pero la realidad es mucho más delicada, porque lo primero que sientes no es una explosión, sino una disminución de la presión. Una presión a la que estabas acostumbrado que empieza a bajar, un peso que has llevado durante tanto tiempo que empieza a aligerarse, no desaparece, pero ya no te oprime como antes. Como cuando has llevado una bolsa pesada durante horas y finalmente la dejas. Tu cuerpo no se acostumbra de inmediato. Aún sientes el peso en los hombros. Aún sientes como si la llevaras, pero después de unos segundos, unos minutos, empiezas a darte cuenta de que ya no tienes que cargarla. Y esa es una sensación muy real, muy profunda, muy difícil de describir con palabras. Eso es lo que ocurre en tu interior cuando comienzas a confesar, cuando dejas de guardar todo en la oscuridad, cuando permites que la luz entre en los lugares que antes habías cerrado, porque la oscuridad solo puede existir en ausencia de luz. Y cuando la luz aparece, la oscuridad ya no tiene el mismo poder. Pero hay algo importante que necesitas entender. Las cadenas no caen en un solo momento,
Porque lo que has llevado durante años, lo que has acumulado durante tanto tiempo, no es una sola capa, sino muchas capas, muchos recuerdos, muchas emociones, muchos pensamientos superpuestos. Y por eso la liberación ocurre por partes, paso a paso, capa por capa. Puede que te sientas más ligero en un aspecto, pero aún pesado en otro. Puede que un día sientas paz y al siguiente sientas que el peso regresa. Y eso no significa que hayas vuelto al punto inicial, sino que estás en un proceso en el que las cadenas no se rompen de un golpe, sino que se desatan eslabón por eslabón. Hay eslabones que caen en el momento en que hablas, porque solo existían gracias al silencio. Pero hay otros que necesitan tiempo, que necesitan que la luz siga entrando, que necesitan que la honestidad continúe para ir perdiendo su fuerza poco a poco. Puedes experimentar momentos de gran ligereza, como cuando te despiertas y tu mente ya no está tan pesada, como cuando te das cuenta de que puedes respirar más profundamente sin sentir presión, como cuando puedes estar en silencio sin que los mismos pensamientos se repitan con la misma intensidad. Y esos momentos, aunque pequeños, son señales reales de que algo está cambiando dentro de ti. Antes, tu mente podía ser como una habitación llena de ruido, donde pensamientos, reproches, recuerdos hablaban constantemente, sin darte descanso, sin darte paz. Pero cuando empiezas a llevar todo a la luz, ese ruido no desaparece por completo, pero se vuelve más bajo, más distante, menos dominante. Sigues recordando, sigues pensando, pero ya no te arrastra, ya no te hunde como antes. Y eso es una diferencia enorme, porque antes no había distancia entre tú y tus pensamientos, pero ahora empiezas a tener esa distancia. Habrá momentos en los que las emociones suban, quizá en forma de lágrimas, de temblores, de sensaciones profundas que no sabes explicar. Y podrías pensar que eso es debilidad, pero en realidad es liberación, porque lo que estuvo retenido durante tanto tiempo finalmente encuentra salida, como una válvula de presión que ha estado cerrada durante mucho tiempo. Cuando se abre, la presión no desaparece, en silencio, sale, hay movimiento, pero después el sistema se estabiliza, se vuelve más ligero, más equilibrado. Así eres tú también. No te vuelves más débil cuando sientes, cuando lloras, cuando enfrentas, sino más verdadero, y en esa verdad comienzas a encontrarte de nuevo. Hay una imagen muy clara para esta etapa. Una persona que ha estado en una habitación oscura durante mucho tiempo, acostumbrada a la oscuridad, a no ver con claridad, a moverse en un espacio limitado, y cuando sale a la luz, al principio puede sentirse incómoda, sus ojos necesitan adaptarse, pero ya no quiere volver a la oscuridad, porque ha visto que existe otra forma de vivir. Puede que haya días en los que sientas que retrocedes, que los pensamientos antiguos regresan, que las sensaciones vuelven, pero la diferencia es que ya no estás en el mismo lugar, ya no estás encerrado en esa habitación. Estás cerca de la puerta, estás en la luz y sabes cómo volver a ella. El perdón no es una emoción que siempre se siente de inmediato, porque habrá días en los que aún puedas sentirte indigno, puedas dudar, puedas cuestionarte, pero el perdón es una realidad que ya ha ocurrido, no depende de tus emociones, sino de la decisión de Dios. Y cuando entiendes eso, empiezas a vivir no según lo que sientes en cada momento, sino según la verdad de que ya no estás retenido por lo que llevabas, que has sido liberado, que las cadenas han comenzado a caer. Poco a poco empiezas a volver a ti mismo, no como una versión perfecta, no como alguien sin errores, sino como alguien que ya no tiene que fingir, que ya no tiene que ocultarse, que ya no tiene que vivir dividido. Puedes hablar, puedes reír, puedes vivir, pero esta vez es más real, más ligero, sin presión, sin forzarte. La bolsa que llevabas no desaparece de inmediato, pero se vuelve más ligera. De un peso insoportable pasa algo que ya no te controla, y llegará un momento en que te darás cuenta de que ya no la llevas. Y ahí es cuando entiendes que la libertad no es un instante, sino un proceso, un camino que comenzó en el momento en que te atreviste a hablar, en el momento en que abriste tu corazón, en el momento en que saliste de la oscuridad, porque no necesitas un milagro para ser libre, necesitas soltar y ya has comenzado a hacerlo. Hay un momento en el que ya no tienes que imaginar el alivio, ya no tienes que escuchar a otros hablar de la paz como algo lejano, sino que empiezas a sentirlo realmente, no perfecto,
no completo de inmediato, pero lo suficientemente claro como para saber que algo dentro de ti ha cambiado, que ya no eres la misma persona que llevaba esa carga de la misma manera. El alivio no llega como una tormenta, no es ruidoso ni dramático, sino que llega como una mañana en la que te despiertas y te das cuenta de que tu mente ya no está tan pesada como antes, de que puedes permanecer en silencio sin ser arrastrado por los mismos pensamientos, de que puedes respirar profundamente sin sentir algo bloqueando tu pecho. Puede que no lo notes de inmediato, puede que solo sientas algo diferente, algo más ligero, algo que ya no te presiona hacia abajo, y entonces empiezas a darte cuenta de que eso es exactamente lo que has estado buscando durante tanto tiempo, una sensación que habías olvidado, un estado que no necesitas esforzarte por mantener. Hay personas que han vivido tanto tiempo con una carga que ya no recuerdan cómo se siente no llevar nada, se acostumbran a tener siempre algo dentro, una presión, una voz, un recuerdo, y cuando eso empieza a desaparecer, se siente extraño, pero es una extrañeza buena, una extrañeza de libertad. Empiezas a darte cuenta de que ya no tienes que controlar todo dentro de ti, ya no tienes que aferrarte a lo que has ocultado, ya no tienes que gastar energía manteniendo una imagen, y eso trae una ligereza que no puedes crear con esfuerzo, sino que solo puedes experimentar cuando sueltas. Hay una imagen muy simple pero muy real, una almohada. Puede que hayas pasado muchas noches en tu cama, pero no todas han sido descanso verdadero, porque hay noches en las que te acuestas pero tu mente no descansa, tu corazón no está ligero y la almohada no puede hacer más que sostener tu cabeza. Pero cuando el alivio comienza, esa almohada se convierte en un verdadero lugar de descanso, no porque ella haya cambiado, sino porque tú has cambiado, porque ya no llevas lo que te mantenía despierto, ya no eres arrastrado por pensamientos, ya no estás retenido por lo que ocultabas. Hay una frase que puedes entender profundamente en este momento: no hay almohada más suave que una conciencia limpia. No porque tu vida ya no tenga problemas, no porque seas perfecto, sino porque ya no vives en la apariencia, ya no vives con cosas ocultas. Empiezas a vivir con más verdad, primero contigo mismo, ya no te escondes frente al espejo, ya no evitas tu propia mirada, ya no huyes de tus propios pensamientos, y eso crea una paz muy profunda, muy real, muy estable. La paz no es la ausencia de cosas que enfrentar, sino la ausencia de huida frente a lo que debes enfrentar. Y cuando cruzas ese punto, cuando te atreves a hablar, a abrirte, a traer todo a la luz, entras en un estado que antes pensabas que no era para ti. Puede que aún haya días imperfectos, momentos de debilidad, pero la diferencia es que ya no estás atrapado en ellos, ya no estás definido por lo que hiciste, sino por la libertad que ahora estás viviendo. Empiezas a darte cuenta de que puedes estar solo sin miedo, puedes estar en silencio sin presión, puedes pensar sin ser arrastrado, y esos son signos de un alma que está descansando. Hay quienes buscan la paz afuera, cambian circunstancias, entornos, personas, pero lo que realmente necesitan no es un mundo distinto, sino un interior distinto, uno que ya no esté oprimido por lo que estuvo oculto. Y cuando entras en la luz, cuando sueltas, cuando confiesas, empiezas a entender que la paz no es algo que tienes que perseguir, sino algo que aparece naturalmente cuando dejas de cargar lo que no necesitas cargar. No necesitas esforzarte para sentir paz, solo necesitas dejar de cargar. Y cuando haces eso, la paz deja de ser un objetivo lejano y se convierte en una realidad que puedes vivir cada día. No siempre intensa, no siempre evidente, pero siempre presente. Puede que hoy estés empezando a experimentarlo, quizás solo un poco, un instante ligero, un momento de calma, pero no lo subestimes, porque es señal de que vas en la dirección correcta, de que has salido del lugar donde estabas retenido, de que estás viviendo de otra manera. Ya no vives para soportar, empiezas a vivir para respirar, y cuando puedes respirar libremente, cuando puedes acostarte sin ser arrastrado por lo que ocultabas, cuando puedes mirarte sin apartar la mirada, es cuando entiendes que el alivio no es una emoción pasajera, sino una nueva base para tu vida. No es el final del camino, pero es la prueba de que has salido de la oscuridad y has encontrado la luz. Hay un momento en el que todo lo que has escuchado, todo lo que has sentido, todo lo que ha tocado tu interior a lo largo de este camino deja de ser solo ideas, deja de ser frases bonitas y se convierte en una decisión muy real,
muy personal, una decisión que nadie puede tomar por ti, que nadie puede elegir en tu lugar, porque no ocurre fuera de ti, sino dentro de tu propio corazón. Has visto la carga, has sentido el cansancio, has reconocido que el silencio te estaba desgastando, has entendido que Dios no te ha abandonado, has llegado a ese punto en el que ya no puedes seguir fingiendo, has empezado a hablar, a soltar, a experimentar la liberación y has probado el alivio, aunque sea solo un poco. Y ahora estás frente a algo muy claro, no como una pregunta teórica, sino como una decisión de vida, una dirección, un camino que vas a elegir continuar. Puedes volver atrás, puedes volver a la forma antigua, al silencio, a guardar todo dentro, a fingir que estás bien, a cargar esa bolsa invisible que nadie ve, a vivir en la oscuridad, pero acostumbrarte a ella. Y si eliges eso, podrás seguir viviendo, podrás seguir sonriendo, podrás seguir existiendo, pero sabes muy bien que por dentro seguirás cansado, seguirás pesado, seguirás sin ser verdaderamente libre, o puedes continuar caminando por el camino que ya has comenzado. No es un camino de perfección, sino de verdad. No es un camino sin errores, sino un camino donde ya no oculta los errores. No es un camino sin oscuridad, sino un camino en el que ya no vives en la oscuridad. No necesitas tener todas las respuestas ahora mismo, no necesitas conocer todo lo que viene, no necesitas estar seguro de que nunca volverás a caer. Lo único que necesitas es una decisión simple pero poderosa. No volver al silencio, no volver a esconder, no volver a cargar lo que no necesitas cargar. Hay algo muy importante que necesitas entender. La libertad no es un momento que experimentas una vez y ya, sino una elección que haces cada día, una elección de vivir en la luz, una elección de ser honesto, una elección de no volver a la oscuridad después de haber conocido la luz. Puede que haya días en los que te sientas débil, días en los que quieras volver a lo de antes, días en los que te sientas cansado y quieras cerrarte de nuevo, pero la diferencia ahora es que sabes, has visto, has experimentado y ya no puedes creer que la oscuridad sea un lugar seguro. Sabes que el silencio no te protege, sabes que ocultar no te hace más fuerte, sabes que la carga no es algo que debas llevar y ese conocimiento te da algo muy valioso, la capacidad de elegir distinto. No estás atrapado, no estás obligado a volver, puedes elegir, hoy puedes elegir seguir viviendo en verdad, puedes elegir seguir hablando, puedes elegir seguir soltando, puedes elegir seguir caminando hacia la luz, aunque el paso sea pequeño, aunque no seas perfecto, aunque aún estés aprendiendo. Puede que nunca te conviertas en una persona sin errores, pero puedes convertirte en una persona que ya no está encadenada por ellos. Puede que nunca vivas una vida sin dificultades, pero puedes vivir una vida que no esté oprimida por lo que has ocultado. Y esa es la diferencia. Hay una pregunta que necesitas responder, no con palabras, sino con la forma en que vivirás a partir de hoy. ¿Quieres seguir resistiendo o quieres ser libre? No puedes hacer ambas cosas. No puedes sostener la carga y sentir ligereza al mismo tiempo. No puedes vivir en la oscuridad y disfrutar la luz. No puedes permanecer en silencio y ser liberado. Una de las dos debe ser elegida, y esa elección no es solo una vez, es cada día, cada vez que te enfrentas a ti mismo, cada vez que sientes la tentación de volver atrás, cada vez que estás frente a la verdad. Hoy no necesitas cambiar toda tu vida, solo necesitas empezar con una cosa: no vuelvas al silencio, no guardes lo que necesitas decir, no vuelvas a cargar lo que ya has soltado. Sigue adelante, sigue diciendo la verdad, sigue viviendo en verdad, sigue caminando hacia la luz. Y cuando lo hagas, no solo experimentarás el alivio como un momento, sino que vivirás en él como una forma de vida, una base, una realidad que ya no necesitas buscar porque ya estás en ella. Ya no vives para soportar, ya no vives para ocultar, ya no vives para esforzarte en exceso, empiezas a vivir para ser libre. Y todo comienza con una decisión hoy. The world is endless, so wide, so far, but somehow I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone.
Every road keeps leading nowhere. Every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing